el objetivo es reconocer a través de pruebas cualitativas la presencia de moléculas biológicas en diferentes tipos de muestras de origen animal, de origen vegetal y de preparaciones en solución en el laboratorio. Investigar cuáles son las reacciones químicas que se producen durante ese proceso de identificación de compuestos celulares, reconocer algunas de las técnicas que se utilizan para la identificación de moléculas biológicas. Estas técnicas de identificación corresponden a reacciones químicas que reproducimos o que elaboramos en el laboratorio. Es importante aclararles que hay muchas más técnicas. Aquí solamente estamos, ustedes van a conocer dos técnicas para reconocimiento de carbohidratos, una técnica para reconocimiento de lípidos, una técnica para reconocimiento de proteínas. Sin embargo, existen otras técnicas que también nos ayudan a identificar la presencia de estas moléculas e incluso nos ayudan a cuantificar, es decir, nos permiten decir qué cantidad de azúcar, qué cantidad de proteína, incluso nos permiten identificar qué tipo de aminoácidos podemos encontrar en las muestras. Sin embargo, estas que nosotros vamos a utilizar o vamos a conocer más bien en la clase de hoy son técnicas cualitativas, es decir, estas técnicas solamente me permiten identificar presencia o ausencia, no me permiten cuantificar, no me permite saber qué cantidad de la molécula hay presente en esa muestra. Y en la segunda parte, entonces vamos a reconocer las propiedades enzimáticas a través de un esquema de experimentación o un procedimiento experimental que ustedes van a realizar en casa. Entonces, sobra decir que toda la materia viviente está formada por elementos como el carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en su mayor composición porcentual, pero también podemos encontrar otros elementos como el calcio, el fósforo, el azufre, que también están presentes, pero en concentraciones mucho más pequeñas. Esos elementos se encuentran de manera libre en el medio abiótico. Sin embargo, en los organismos vivos, estos elementos están asociados entre sí a través de la formación de moléculas bastante complejas que pueden cumplir funciones tanto estructurales como funcionales. Si hablamos de la función estructural, entonces podemos hablar de los carbohidratos con función estructural, la celulosa, la amilosa, la amilopectina, el almidón. Con capacidad funcional, los carbohidratos que participan en los procesos fisiológicos o metabólicos del organismo. Encontramos a la glucosa, que es el azúcar responsable de brindarle energía a la célula. Todas las células obtienen energía a partir de la glucólisis de la glucosa o a partir de la degradación de la glucosa. En el caso de los lípidos los podemos encontrar también haciendo participación de las estructuras celulares como las membranas, las lipoproteínas que encontramos en la membrana celular y que hacen parte del sistema de identificación y del sistema inmunológico. Las proteínas que cumplen muchísimas funciones a nivel celular, función enzimática, estructural, de soporte, de transporte, de mantenimiento en el sistema inmunológico, en el sistema de señalización. Tal vez son las moléculas que tienen mayor diversidad de funciones a nivel celular y a nivel organísmico. Luego encontramos a los ácidos nucleicos, sin embargo a estos no los consideramos en esta guía práctica porque para la identificación de ácidos nucleicos se requieren de algunas técnicas especializadas para poder garantizar la extracción adecuada de los mismos. Así que en esta guía solamente vamos a identificar presencia de carbohidratos, lípidos y proteínas. Chicos, me permiten contestar esta llamada, no sé quién será.
Muy bien, entonces estas moléculas las podemos encontrar cumpliendo diferentes formas a nivel celular y eso es lo que vamos a mirar en esta guía práctica. Aquí pues tienen todos el listado de materiales y reactivos que se utilizan para la comprobación de esta práctica. Tubos de ensayo, escobillones, pipetas, soluciones preparadas en el laboratorio y también una gran cantidad de materiales que, de estar en clase presencial, esos materiales deben ser llevados al laboratorio por los estudiantes. Bien, entonces, las primeras dos técnicas que les voy a presentar son para determinar la presencia de carbohidratos. Recuerden que estas técnicas son colorimétricas. Eso quiere decir que lo que vamos a observar como reacción química es un cambio en la coloración de la muestra. La primera prueba es para identificar almidones. Esta prueba se realiza utilizando un reactivo que se llama Lugol. El reactivo de Lugol es una solución de yodo disuelta en una solución base. Esta solución tiene una coloración amarilla, un amarillo o café. Para realizar esta prueba, en un tubo de ensayo limpio y seco, colocamos 2 mililitros de muestra. La muestra es aquella muestra de origen biológico o de origen de laboratorio, si es una solución preparada, sobre la cual vamos a identificar la presencia de la molécula. En este caso, el Lugol me permite identificar la presencia de almidones u otros polisacáridos. ¿Cómo los identifica o cómo voy a saber yo si en esa muestra hay presencia de almidones? Al agregar el reactivo de Lugol a la muestra, yo debo observar un cambio de color. Entonces, ¿cómo hago la prueba? En un tubo de ensayo, yo agrego 2 mililitros de la muestra y sobre esa muestra agrego entre 1 y 3 gotas del reactivo de Lugol. El reactivo, les decía, es de color amarillo, es de color café. Agito el tubo de ensayo y luego debo observar la coloración de mi muestra con respecto al color inicial. En este caso, el color inicial es el color de mi muestra. Entonces, si mi muestra, después de agregar el Lugol, cambia a una tonalidad violeta, morada, azul oscuro que parece negro, pero si yo agito mi tubo de ensayo y lo coloco a contraluz, o sea, no es negro, sino que realmente es un azul muy oscuro o un morado muy oscuro. Si yo dejo ese tubo en reposo durante un tiempo, probablemente se va a formar un sedimento de color negro. Bien, en ese caso, la prueba es positiva. Eso indica que en esta muestra hay presencia de almidón u otros polisacáridos. ¿Cómo se forma este cambio de color? El almidón es un polisacárido que está formado por amilosa, que es una estructura que forma una hélice. Esa hélice o esa cadena de amilosa también tiene ramificaciones pequeñas. Sin embargo, el yodo que está disuelto en la solución de yoduro de potasio del reactivo de Lugol se mete dentro de esa hélice y eso genera un efecto óptico, ¿sí? Entonces lo que vemos es un cambio en la coloración debido a la presencia de esos iones de yodo disueltos en la muestra que se meten dentro de la hélice del almidón. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, esa es la prueba. 2 mililitros de muestra, 3 gotas de reactivo de Lugol y entonces la reacción es positiva si tengo una tonalidad azul, violeta, morado o azul intenso. Entre más intenso el color, puedo decir que hay mayor concentración de almidón. Si el color es un azul clarito o un lila clarito, entonces puedo decir que hay una baja concentración.
pero no puedo decir cuánto hay. El color no me ayuda a decir cuánto. Si hay 10 gramos, si hay 20 moles, si hay... Sí, cuánta cantidad de almidón hay en la muestra no lo puedo saber con la coloración. La coloración solamente me puede decir si en una muestra hay mayor o menor cantidad que en otra. Ahora, ¿qué pasa si en la muestra yo agrego el reactivo de Lugol y resulta que la muestra se tornó de color amarillito o cafecito clarito? Entonces eso quiere decir que la reacción es negativa y por lo tanto no hay presencia de almidón. Entonces, estas pruebas me permiten identificar presencia o ausencia de acuerdo al cambio de color. Entonces, ya teniendo esto listo, el procedimiento que ustedes van a analizar es el siguiente. Preparamos en el laboratorio 3 tubos de ensayo. Al primer tubo de ensayo se le agregan 2 mililitros de almidón. Al segundo tubo de ensayo se le agregan 2 mililitros de agua. Al tercer tubo de ensayo se le agregan 2 mililitros de leche. Van a anotar el color inicial. ¿Cuál es el color inicial? El color del almidón, el color del agua, el color de la leche. Eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Colocamos la muestra en el tubo de ensayo y anotamos el color inicial para ver si hubo cambios. La leche es de color blanco. El agua seguramente es transparente, no tiene color. La solución de almidón es de color blanco, ¿sí? Es como cuando disolvemos maicena en agua. La maicena es almidón. Pero cuando disolvemos maicena en agua, el agua se torna blanca, un blanco lechoso. Ese es el color inicial. Luego, a cada uno de los tubos de ensayo se le agrega 1 o 3 gotas de Lugol. ¿De qué va a depender de que sea una sola gota, que sean 2 gotas o que sean 3 gotas de Lugol? Va a depender de la concentración del reactivo. Si el reactivo de Lugol está muy concentrado, con una sola gota de Lugol es suficiente. Si el reactivo de Lugol está diluido, entonces podemos necesitar entre 2 y 3 gotas. Agregamos la gota de Lugol sobre la muestra, agitamos el tubo de ensayo y observamos el cambio en la coloración. Y aquí tenemos los tubos luego de hacer la prueba. Entonces aquí tenemos el tubo que tiene la leche con el Lugol. Aquí tenemos el tubo que tiene almidón con el Lugol. Y aquí tenemos el tubo con la muestra de agua que tiene Lugol. Ustedes van a analizar cuál de esas 3 pruebas que se están observando allí es negativa, cuál de esas 3 pruebas o cuáles son positivas, y en cada caso deben indicar por qué la prueba dio negativa y por qué la prueba dio positiva. La segunda técnica para identificación de azúcares, en este caso, es una técnica para identificar azúcares reductores. Entonces, me voy a remitir un poquito a la clase teórica. Recuerde que cuando hablamos de los carbohidratos, entre los carbohidratos los podemos clasificar de acuerdo a la presencia de un grupo aldehído en el carbono número 1 o la presencia de un grupo cetónico en el carbono número 2. Entonces, los azúcares que tienen un grupo aldehído en el carbono número 1 se les llama azúcares reductores, porque estos azúcares tienen la capacidad de reaccionar con el cobre de las pruebas para identificar azúcares reductores. Mientras que los polisacáridos y los azúcares cetónicos, que tienen un grupo cetónico en el carbono número 2, no tienen la capacidad de reaccionar con el cobre de esta solución. Entonces, a esos azúcares se les conoce como azúcares no reductores. Entonces, ojo, esta prueba me permite identificar la presencia de azúcares reductores. Puede ser que en la muestra haya azúcar, pero si no es un azúcar reductor, probablemente la prueba me va a dar negativa. Eso solo me va a decir que no hay azúcar reductor en la muestra. Puede resultar que sí hay o que no hay azúcar reductor. Entonces, ¿cómo preparamos esta prueba? Esta prueba
la preparamos de la siguiente forma. La prueba de Benedict es una reacción de oxidación. Entonces, si es una reacción de oxidación, esto también involucra una reacción de reducción en el mismo proceso, es decir, es una reacción de oxidación-reducción. El reactivo de Benedict, que es el que utilizamos para identificar estos azúcares, contiene una solución en un medio alcalino, en un medio básico que tiene iones de cobre. Este cobre está cargado positivamente. Entonces, este cobre en presencia de un azúcar reductor se reduce y pasa de tener dos cargas positivas a tener una sola carga positiva. Este cambio genera un cambio de color en la muestra. Se va a generar entonces un precipitado rojo ladrillo o un cambio de color que involucra estas tonalidades que ustedes están observando aquí en estos tubos de ensayo. Entonces, ¿cómo realizamos la prueba? En un tubo de ensayo limpio y seco, agregamos 2 mililitros de la muestra sobre la cual vamos a identificar el azúcar reductor. A este tubo de ensayo le agregamos 1 mililitro del reactivo de Benedict. Este reactivo es de color azul. Entonces, cuando yo agrego el reactivo a mi muestra, se va a tornar de color azul. Este color que está aquí, yo lo voy a llamar color inicial. Es decir, si mi muestra es leche, orina, jugo, sangre, ¿sí? Cualquier muestra y yo le agrego el reactivo, el color que adopte la muestra cuando se mezcla con el reactivo, yo lo voy a llamar color inicial. Luego de haber hecho la anotación con respecto al color en mi bitácora, en mi libreta, llevo este tubo de ensayo a baño María durante 3 a 5 minutos. ¿En qué consiste el baño María? El baño María consiste en calentar un tubo de ensayo, un beaker, una muestra, sin utilizar el calor directo. En este caso, lo que hacemos es colocar los tubos de ensayo dentro de un beaker que contiene agua hirviendo o agua caliente. Entonces, fíjense que los tubos de ensayo no los estamos colocando directo sobre el mechero. Estamos calentando con el agua que está caliente o que está hirviendo. ¿Durante qué tiempo? Entre 3 a 5 minutos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es acelerando la reacción. Si yo dejo este tubo de ensayo en reposo durante aproximadamente 24 a 48 horas, voy a obtener un resultado. Sin embargo, nosotros en el laboratorio normalmente no tenemos 48 horas para realizar una prueba. Entonces, lo que hacemos es que aceleramos la reacción química sometiendo la muestra a calor. Una vez que pasa este tiempo, sacamos los tubos de ensayo del baño María y los colocamos en la gradilla para que reposen y se enfríen. Allí, nuevamente, voy a observar la coloración de mi tubo de ensayo y ese color lo voy a llamar color final. Entonces, si mi muestra permanece del mismo color del color inicial o permanece de color azul, entonces esta muestra es negativa, es decir, no contiene azúcar reductor. Con esto hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si yo tengo una muestra de orina, por ejemplo, si yo tengo una muestra de orina y el color inicial es verde, recuerden que si la orina es amarilla, entonces amarillo más azul, eso da verde. Mi color inicial va a ser verde. Si la muestra se queda exactamente del mismo color, del color inicial, aun cuando sea verde, acá la escala me dice que verde es positivo, pero si ese color verde es igual que el color inicial, la prueba es negativa. Es positiva si me da verde otra vez, pero un verde diferente, un verde más oscuro, un verde más intenso del color inicial.
en ese caso. Entonces, si mi muestra, repito, si mi muestra después del baño María permanece del mismo color inicial, entonces la prueba es negativa, no hay presencia de azúcar reductor. Si mi muestra cambia de color y se torna ligeramente verde, es decir, azul verdoso, miren que pasamos del azul a ligeramente verdoso, azul verdoso, o verde amarillo, pasamos a amarillo, naranja, rojo o rojo ladrillo, en cualquiera de estas escalas de color la prueba es positiva. Pero ¿qué me dice el color? El color me dice la cantidad aproximada. Ojo que esta prueba no es cuantitativa, es solamente la cantidad aproximada que puede haber de azúcar presente en la muestra. Entonces, entre más me acerco al rojo, mayor es el porcentaje de azúcar que se encuentra presente en esa muestra. Entonces, ¿qué van a analizar ustedes? Ustedes van a analizar las siguientes muestras. En el laboratorio preparamos 6 tubos de ensayo. Aquí tenemos muestras con almidón, jugo sin azúcar, un jugo de fruto al que no se le adicionó azúcar, un jugo natural, jugo de caja no sirve ni de botella porque son jugos procesados a los que se les añade azúcar. Entonces, jugo, orina, leche, fructosa y glucosa. El almidón, la fructosa y la glucosa son soluciones que se preparan en el laboratorio. Las demás muestras, pues la aportan los estudiantes. En cada tubo de ensayo se agregan 2 mililitros de la muestra. A cada tubo de ensayo se agrega 1 mililitro del reactivo de Benedict y se lleva a baño María durante aproximadamente 4 minutos. Luego del baño María, entonces estos son los resultados. Aquí tenemos la muestra de almidón, aquí tenemos la muestra de jugo, aquí tenemos la muestra de orina, la muestra de leche, la muestra de la solución de fructosa y la muestra de la solución de glucosa. Entonces, con la información que ustedes ya conocen, van a identificar cuál de esas pruebas son negativas, cuál de esas pruebas son positivas, por qué tal o cual muestra es negativa, por qué tal o cual muestra es positiva. Van a investigar y van a explicar cómo funciona la prueba de Benedict y van a indicar o van a explicar para qué utilizan la glucosa los seres vivos, porque es importante el uso de la glucosa en los organismos vivos, desde el nivel celular hasta el nivel más complejo. La siguiente técnica es para identificar la presencia de lípidos, la presencia de grasas. En este caso utilizamos un reactivo que se llama Sudán. El Sudán es un reactivo que puede utilizarse en polvo o diluido en una solución hidrofóbica. Este colorante se suele utilizar de forma específica para detectar grasas. En esta imagen que tienen aquí, estas son células animales y esas pelotitas de grasa que observan aquí son gotas de grasa que encontramos en el tejido adiposo. Entonces, el Sudán es un reactivo que se utiliza específicamente para esto debido a que es lipofílico, es soluble en grasas, en lípidos. ¿En qué consiste la prueba? Sobre el tubo de ensayo agregamos 3 mililitros de agua. Sobre el agua agregamos 2 mililitros de aceite. Y agregamos también 5 gotas de Sudán 3. Miren que hay Sudán 4 y hay Sudán 3. Deben indicar en el informe la diferencia. Entonces, tenemos el agua, tenemos el aceite y tenemos las gotas de Sudán. Se agita fuerte el tubo de ensayo hasta formar una emulsión. Esta emulsión
permite que el aceite se fragmente en gotas muy pequeñitas que se esparcen en todo el volumen del agua, en todo el agua que está en el tubo de ensayo, generando una sola capa o un solo medio. Luego de agitar fuerte ese tubo de ensayo para generar la emulsión, dejamos reposar ese tubo de ensayo en una gradilla, aproximadamente entre 40 minutos y 1 hora. Luego de ese tiempo, esto es lo que vamos a obtener en el tubo de ensayo. Miren, aquí está el tubo de ensayo, luego del tiempo de reposo. Aquí se observa la fase del aceite, la fase acuosa, y por aquí en el agua todavía se observan algunas de las microgotas de aceite. ¿Qué van a responder ustedes? Ustedes van a responder entonces, ¿dónde se disolvió el Sudán? ¿Por qué el Sudán se disolvió en ese medio en el que usted está viendo que se disolvió? Es una preguntita. Ya va. Van a investigar qué es el Sudán 3 y para qué se utiliza. Y cuál es la importancia de los lípidos en los animales. Dígame. Si el Sudán 3 o el Sudán 4 no se diluyeron en el agua, eso quiere decir que sus moléculas son hidrofóbicas, ¿verdad? No sé, eso es lo que vas a responder en el informe. Eso es precisamente lo que vas a explicar allí. Bien, chicos, la siguiente prueba es para identificación de proteínas. Esa prueba se realiza con un reactivo que se llama el reactivo de Biuret. La prueba se llama prueba de Biuret. Este reactivo indica la presencia de proteínas, péptidos y otros compuestos que presentan 2 o más enlaces peptídicos en esa muestra. Sin embargo, no nos dice qué tipo de aminoácidos hay presentes, no nos dice la cantidad de proteína o la cantidad de aminoácidos que pueden estar presentes en la muestra. Eso no lo podemos saber. Solo podemos saber si hay presencia o no, si están presentes o no están presentes. Este reactivo está fabricado en 2 fases. De hecho, este reactivo cuando se elabora en el laboratorio, se elabora de forma independiente. Se elabora, por un lado, una solución de hidróxido de potasio concentrada con una concentración superior al 20%. Entonces hay que tener cuidado porque esto es una base fuerte. Si se llegan a derramar una gota de este hidróxido en su mano, probablemente va a tener una quemadura bastante considerable. Entonces es importante mantener todas las normas de bioseguridad para realizar este tipo de pruebas. Y la otra solución es sulfato cúprico y tartrato de potasio y de sodio en una misma solución. ¿Por qué estas 2 soluciones no se preparan en el mismo recipiente o no se prepara una sola solución? Porque este reactivo es un reactivo que se degrada con mucha facilidad por acción de la luz y por acción del calor que genera el hidróxido de sodio, ya que eso genera un medio básico. Entonces, este reactivo es un reactivo que tiene una vida útil de minutos. Si lo preparamos es para utilizarlo inmediatamente. Entonces, ¿cómo realizamos la prueba? Agregamos en un tubo de ensayo aproximadamente 3 mililitros de la muestra sobre la cual vamos a identificar la proteína o los aminoácidos. Sobre esta muestra agregamos 2 mililitros de hidróxido de sodio. Primero el hidróxido de sodio. Esta solución es incolora, es transparente. Agitamos fuerte, con cuidado, porque debido a la concentración del hidróxido tiende a calentarse un poco el tubo de ensayo. Una vez agitamos la muestra, agregamos 1 mililitro del sulfato de cobre. Este sulfato de cobre es de color azul. Nuevamente agitamos muy fuerte el tubo de ensayo, fuerte pero sosteniendo firme el tubo de ensayo porque ya les digo que esta solución se calienta un poco. ¿Qué vamos a obtener allí? Si hay presencia de proteínas o de aminoácidos u otros compuestos con enlaces peptídicos, entonces
la muestra se va a tornar de color violeta. Estas son las 3 muestras que van a analizar en el informe. Entonces aquí tenemos un tubo de ensayo con una solución de clara de huevo. Aquí tenemos una solución de gelatina. Y aquí tenemos una solución con harina. A estas 3 muestras se le hizo la prueba de Biuret y este es el resultado. Entonces miren la coloración de los 3 tubos. Entonces, ¿qué puedo decir yo al observar, al comparar los tubos? Al comparar, o sea, si yo los comparo aquí, así como están estos, sí puedo decir quién tiene mayor o menor cantidad de proteína. Quien tenga la coloración más oscura, más intensa, en el color violeta, en el color morado, podemos afirmar que tiene mayor concentración de proteínas. Quien tenga la coloración violeta, morada o lila más clarita o menos intensa, entonces vamos a afirmar que entre esa comparación que estamos haciendo tendrá menor cantidad de proteínas y si la muestra no cambia de color, entonces no hay presencia de proteínas o aminoácidos en esa muestra. Entonces, de acuerdo a la observación, van a responder en cuál de esas muestras hay mayor concentración de proteínas y van a leer un poquito acerca del huevo. ¿Qué encontramos en la yema? ¿Qué es lo que encontramos en la clara? Y de acuerdo a esa investigación que ustedes realicen, entonces van a responder qué cantidad de proteína ustedes esperarían encontrar en la yema del huevo. Porque si me dicen, no, yo esperaría encontrar una alta cantidad de proteína en la yema del huevo. ¿Por qué? Bueno, por tal o cual razón. Por favor, no me digan que porque es lo que consumimos, entonces porque nos han dicho que el huevo es muy rico en proteínas. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde hay más? ¿En la clara o en la yema? Y me van a decir por qué razón, en cuál de esas 2 muestras hay mayor o menor cantidad de proteína. Y eso está directamente relacionado con la función del huevo como la estructura biológica, no como fuente de alimento, sino como estructura biológica donde se forma, donde se desarrolla un ser viviente. Entonces, la parte de laboratorio, la parte pues donde yo les entrego los resultados, llega hasta aquí. La segunda parte es la parte experimental, la que ustedes van a desarrollar allá en sus casas. ¿Qué van a hacer o qué van a evaluar ustedes aquí? Van a evaluar la actividad de una enzima. Vamos a utilizar la enzima que se llama catalasa. Esta enzima la encontramos tanto en tejidos animales como en tejidos vegetales. De forma natural, como resultado del metabolismo, en las células se forma peróxido de hidrógeno. Esta es la fórmula del peróxido de hidrógeno. Miren, no es agua, es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, como también la conocemos. El agua oxigenada es muy tóxica para las células. Sin embargo, se produce de forma natural. Es decir, que nuestras células diariamente están produciendo peróxido de hidrógeno que es altamente tóxico. Sin embargo, las células, para evitar la toxicidad, tienen una enzima que se llama catalasa. Esta catalasa se encarga de degradar el peróxido de hidrógeno y transformarlo en agua y oxígeno. Entonces, cuando nosotros utilizamos el agua oxigenada para desinfectar heridas, cuando observamos esa espuma, cuando observamos ese burbujeo, lo que estamos observando es esta reacción química, esta transformación. La catalasa del tejido transforma ese peróxido en agua. Entonces, una vez que nosotros agregamos el agua oxigenada a ese tejido, se convierte en agua y las burbujas que se observan es el oxígeno en forma gaseosa. Cabe decir que utilizamos el peróxido de hidrógeno como desinfectante porque algunas bacterias, especialmente las responsables del tétanos,
de las infecciones por tétanos son bacterias que son anaerobias. Al ser anaerobias, estas bacterias en presencia de oxígeno mueren, ya que son anaerobias estrictas. Entonces, al liberarse este oxígeno durante esta reacción química, esas bacterias son eliminadas durante ese proceso de desinfección. Muy bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes no se van a cortar. Ustedes van a tener a la mano estos tejidos que están aquí. Papa, espinaca, riñón, hígado y rábano. Si no consiguen el rábano no hay problema, pero los demás sí son bastante comunes de encontrar. No necesitan una libra de papa, chicos. Con una papa, con una hoja de espinaca, un pedacito de riñón, un pedacito de hígado. En un recipiente limpio y seco, preferiblemente que sea un recipiente plano, un plato llano, una tapa plástica, de peltre, una tapa de una olla, de un caldero de hierro, de aluminio. Van a colocar un trozo de cada uno de estos tejidos, trozos pequeños de aproximadamente unos 3, 4 centímetros de lado a lado, y esos trozos de tejido los van a colocar de tal forma que queden separados entre sí. Esos tejidos no se pueden tocar. En el caso de los tejidos animales, como el riñón y el hígado, deben asegurarse que el trozo que van a utilizar no tiene el tejido epitelial, el tejido protector de ese órgano. Deben tener en la cara sobre la que van a agregar el agua oxigenada, la cara sobre la cual hicieron el corte para poner en exposición las enzimas que están dentro del tejido. Bien, Profe, una entonces, pregunta. diga. El riñón y el hígado pueden ser de pollo, de los animal que sea. El pollo no tiene riñón, las aves no tienen riñones, tienen nefridios, así que no. El hígado, profe, el hígado. Sí, puede ser de cualquier animal, de pollo, de cerdo o de res. Bien, entonces, una vez que ya tienen los tejidos en el recipiente que van a utilizar, entonces van a utilizar, puede ser una cuchara pequeña, si no tienen goteros. Si tienen goteros, asegúrense de que estén limpios, de que sean estériles, así que mejor la cucharita. Sobre la cuchara agregan el agua oxigenada y entonces a cada tejido le van a agregar una cucharadita de agua oxigenada a cada tejido de forma independiente y ustedes van a observar la reacción en cada uno de ellos. Esa reacción que ustedes van a observar es la formación de espuma, el burbujeo. No les interesa si cambió de color, si el riñón se encogió, si el hígado se puso blanco. No nos interesa el cambio de color, no nos interesa la textura del tejido. Nos interesa únicamente la intensidad en la liberación del oxígeno, que es lo que nos va a mostrar que hay la reacción. Una vez que hagan la observación, entonces van a calificar de 0 a 5. Le van a poner 0 al tejido que no reaccione. Si el tejido reacciona, aunque sea un poquito, le ponen 1. Pero si no reacciona absolutamente nada, entonces le ponen 0. Le van a poner... Profe, disculpe, profe, cuando usted dice reacciones, por ejemplo, si uno le echa la papa, le echa agua oxigenada, y si hace burbuja, es que sí que ahí está reaccionando. Exactamente, así es. En el caso de la espinaca, a la espinaca tienen que hacerles cortes a la hoja, a la superficie de la hoja para poder dejar en evidencia las enzimas. Es decir, si ustedes agregan el agua oxigenada directo sobre la hoja, no va a pasar nada, porque la hoja está protegida por una cutícula. Entonces tienen que hacer cortes con una cuchilla, hacen cortes en la superficie de la hoja de espinaca para que puedan observar la reacción. Por eso les estoy diciendo que en el caso de la papa, utilizar la zona del corte, no sobre la concha. Lo mismo con los tejidos animales, porque si
colocan la zona del tejido donde está la epidermis protectora del tejido, probablemente no va a reaccionar o va a reaccionar muy poco. Igual con el rábano. En el caso del rábano también él es rojito, pero es blanco por dentro. Entonces lo cortan y sobre la cara blanca es donde van a agregar el agua oxigenada. Entonces, nuevamente les indico, una vez agreguen la cucharadita, ojo, una cucharadita de agua oxigenada, observan y califican la reacción. 0, si no hay ninguna reacción, si no hay burbujas, si no hay espuma. Y van a colocar 5 aquel tejido que haya tenido la mayor intensidad de reacción, que tuvo una reacción pero exagerada y que usted dijo, bueno, ese es el tejido que tiene mayor cantidad de enzima. Por eso es importante que los trozos sean equivalentes. Si usted coloca una espinaca, la hoja entera, pero pone apenas un pellizquito de riñón y pone medio hígado, pero pone apenas un pedacito de papa, eso no es comparable. Entonces, es importante que los trozos de tejido que vayan a utilizar sean equivalentes para que puedan realmente evaluar la intensidad y la cantidad de la reacción. Una vez que hayan llenado la tabla, bueno, y pues los que reaccionen menor, entonces los colocan en las escalas intermedias. Luego de haber llenado la tabla y de haber realizado las observaciones, entonces deben responder las preguntas. ¿Por qué? Más bien, ¿qué ocurre al añadir el agua oxigenada en cada uno de los tejidos? ¿A qué se debe la formación de burbujas? ¿Cuál de esos tejidos presentó mayor actividad o menor actividad enzimática? Esto está directamente ligado con la función del tejido en ese organismo. Entonces, por ejemplo, si utilizan riñón e hígado de vaca en ambos casos o de cerdo, y entonces entre uno de ellos, ¿cuál de los dos tuvo mayor intensidad en la reacción? Probablemente el tejido que tiene mayor reacción es porque hay mayor cantidad de enzima en ese tejido. Si hay mayor cantidad de enzima en ese tejido, eso lo que me dice es que en ese tejido se producen grandes cantidades de peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, las células deben tener grandes cantidades de enzima para eliminar ese peróxido. Entonces, ¿qué tipo de metabolismo ocurre en ese tejido para que se generen tantas cantidades de peróxido de hidrógeno? Entonces, para eso son las preguntas, para que ustedes analicen el funcionamiento, la parte metabólica celular de esos tejidos. La siguiente parte de este experimento consiste en agregar una variación. Recuerden que las enzimas trabajan a niveles de pH, temperatura, salinidad específicos. En este caso, vamos a alterar el pH. Eliminan los trozos de tejido que utilizaron anteriormente, no los pueden volver a utilizar. Entonces lavan el recipiente que hayan utilizado, lo secan, lo limpian y nuevamente colocan trozos de tejido nuevos. En este caso, a esos trozos de tejido le van a agregar vinagre de cocina o zumo de limón, lo que tengan a su disposición. Si es vinagre, puede ser de fruta, de plátano, vinagre blanco, la función es la misma, disminuir el pH. Si no tengo limón criollo, tengo limón mandarina, también vale. Entonces, en este caso, primero van a agregar sobre el tejido una cucharada de el vinagre o del zumo de limón, de lo que tengan en casa. Y luego van a esperar aproximadamente 1 minuto. Luego de ese minuto van a agregar ahora sí la cucharadita de agua oxigenada. Nuevamente vamos a calificar la reacción. Le vamos a poner 0 a aquel tejido donde no hubo reacción. Y ojo con este 5. Este 5 está directamente relacionado con la escala anterior. Si en esta condición
la reacción fue igual que la reacción más alta de la escala anterior, entonces yo le pongo 5. Si el tejido reaccionó más que el 5 de la reacción anterior, yo puedo escribir aquí, le pongo la X acá, pero escribo acá al ladito como observación que la reacción fue superior a las condiciones normales. O si la reacción fue menor, entonces lo califico dentro de la escala que está aquí. Luego de tener esos datos, entonces nuevamente analizo. ¿Qué ocurrió en este caso al añadir primero el vinagre o el jugo de limón? ¿Sí? ¿Qué pasó? Hubo la misma reacción, hubo mayor cantidad de reacción, hubo mayor velocidad, reaccionó más rápido, reaccionó más lento, reaccionó con mayor intensidad, reaccionó durante más tiempo. Entonces van a comparar la reacción del cuadro anterior con la reacción de este. ¿Cuál de los tejidos presentó mayor o menor actividad enzimática en la nueva condición? ¿Qué diferencia se encuentra entre los dos procedimientos? ¿Cuál es la variación entre ambos y a qué se debe la variación o la igualdad de los resultados, si los resultados le dan igual? ¿Qué efecto tiene el vinagre o el jugo de limón sobre las enzimas? Les estoy diciendo que en este caso el vinagre y el jugo de limón lo que están haciendo es alterar el pH. Estamos cambiando el pH, lo estamos acidificando, lo estamos disminuyendo. Entonces, una vez tengan lista esa información, resuelven las preguntas y realizan el análisis correspondiente. Bien, chicos, preguntas. Bueno, finalmente, pues, ahí debajo tienen las preguntas complementarias sobre esta actividad. ¿Preguntas? ¿O está todo claro hasta ahí? Profe, yo una pregunta, pues. Diga. Sobre el segundo cuadro, cuando usted dijo que hay que agregarle limón o vinagre y después hay que agregarle agua oxigenada, ¿nosotros vamos a observar la reacción que hubo al agregarle las dos sustancias o primero vamos a ver qué ocurrió con agregarle la primera sustancia y después la segunda? No, cuando le agregan el vinagre, o sea, realmente no van a notar cambios visibles, ¿sí? Ustedes van a, o sea, ¿qué va a hacer el vinagre o qué va a hacer el limón? Va a cambiar el pH del tejido. Probablemente en el caso del hígado, en el caso del riñón, se van a colocar, les va a cambiar un poco el color, se van a colocar de un color más pálido, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es lo que sucede cuando agreguen el agua oxigenada. Eso es lo que van a analizar. Profe, ¿Sí? yo tengo dos preguntas, profe. Bueno, con respecto a este cuadro, el segundo cuadro, bueno, por ejemplo, si la papa en el primer experimento que hicimos dio 5 y en este nuevo que hicimos, o sea, fue digamos, igual, o sea, se coloca ahí 5, ¿cierto? Sí, claro. Sí, Y por el pero contrario, si sí es igual ahora. Pero si resulta que aquí la papa de estos, la papa es la que más reacciona, pero no llega a 5, le pones el número correspondiente. O sea, este 5 de aquí debe ser igual al 5 de arriba, la intensidad de la reacción. Debe ser igual a la reacción del 5 que le pongas acá en condición normal. Porque esto es en la condición normal, es decir, esta es la reacción que sucede en el tejido de forma normal. Entonces, con esta tabla es con la que vas a analizar qué cantidad de enzima catalasa hay presente en cada uno de estos tejidos. Entonces, aquí el tejido que te dé la mayor cantidad, no velocidad, la mayor cantidad de reacción, es decir, que tú le agregas el agua oxigenada y eso se te forma un burbujeo grandísimo, a ese le vas a poner 5. Cuando hagas la segunda parte del experimento, digamos que la papa te dio 5, listo, magnífico. Resulta que en la segunda parte del experimento, la papa nuevamente, al comparar los 5 tejidos,
la papa nuevamente es la que tiene mayor reacción, pero esa reacción tan alta no es igual que en condición normal, es un poco más chiquita, entonces ya no le puedes poner 5, le pones 4. ¿Por qué? Porque entonces eso te va a decir que al cambiarle el pH, también cambió la actividad enzimática, se vio disminuida. O si por el contrario, al cambiar el pH, hubo un aumento en la actividad enzimática. Entonces le puedes poner el 5, pero haces la observación que la intensidad fue mucho mayor que en comparación con la condición normal de la enzima. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Y también tenía otra, profe, otra preguntita también. Sí, por ejemplo, como usted nos dijo que, digamos, en un solo recipiente, ¿cierto? O sea, colocábamos los tejidos, ¿cierto? De manera equitativa, ¿cierto? Equivalente en cada uno de ellos. Ajá, sí, exacto. O sea, tienes un plato redondo. Lo que vas a hacer es colocarlos, a distribuirlos en toda la superficie del plato, que no te queden pegados, que ellos no se toquen, ¿sí? Sino que te queden en la periferia del plato para que ellos no estén en contacto, para que puedas hacer la comparación. Es decir, no vayan a hacer la prueba primero en la papa, después en la espinaca, después en el riñón, después en el hígado. No, la idea es que lo hagan al tiempo. ¿Sí? La idea es que tengan los 5 tejidos y entonces agregas el chorrito ahí sobre la papa, sobre cada uno, para que puedas comparar entre ellos. Porque si haces cada uno de forma independiente, probablemente es que entre el rábano y la espinaca la reacción se parece, pero ¿será que sí? ¿Será una más grande o será que no? Ahora tengo la duda. Entonces, la idea es que lo hagas al tiempo para que puedas evidenciar si realmente hay una diferencia entre los dos o si son iguales. Y, profe, Profe, por pero ejemplo, en diferentes recipientes, pues. No, la idea es que sea en el mismo. O si Y, no, quieres y así no es más complicado, pues no sé. de pronto algún recipiente pequeño, ¿sí? Si tienes un recipiente pequeñito o un plato pequeño y tienes 5 platos pequeñitos y lo puedes hacer de forma independiente, lo que deberías hacer es que al agregar el agua oxigenada lo hagas de forma rápida para que puedas evidenciar la diferencia, para que puedas comparar. Si quieres lo puedes hacer de forma independiente, no hay problema con eso, o sea, no están obligados a hacerlo en el mismo recipiente. bueno, profe, a mí ahora se me acaba de ocurrir una idea. Y sería como utilizar una jeringa y medir el volumen del agua oxigenada para que también sea igual en cada uno de los cuando Sí, se la echemos en cada uno de los tejidos, ¿cierto? sí, claro que sí, también es válido. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, una Profe, pregunta. una pregunta. Claro, te escucho. El trabajo, ¿ese informe es en grupo o individual? Sí, señor, los informes son en grupos. Aquí, pues ya ustedes deben ponerse a la tarea de programar una reunión entre ustedes para realizar el procedimiento. Se pueden, pues igual teniendo las cámaras activas todos al tiempo, yo creo que lo pueden hacer y cada uno puede hacer la prueba. Para los tejidos, o todos hacen las pruebas independientemente de sus casas y luego hacen la comparación. De pronto a algunos le da un resultado diferente, de pronto a algunos le dice que el hígado le da mayor reacción, a otro le da que el riñón tiene mayor reacción, y eso pues genera espacios también para analizar y para discutir.